Lucas 5, 27 al 39. Voy a leerlo y ustedes síganme con su vista, por favor. Lucas 5, 27 al 39. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús, diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán en aquellos días. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie, después de beber vino añejo, desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Quiero comenzar hablándoles de India. India es el país más poblado del mundo en la actualidad. Eso cambió recientemente. Antes era China, ahora es India. En India hay una división que se ha desarrollado desde miles de años antes de Cristo, y es un sistema que se llama el sistema de castas. El sistema de castas. Es como las divisiones sociales de clase baja, clase media y clase alta, pero maximizado. Los que están en la clase alta son los sacerdotes, brahmanes, y esos son los más cerca de la deidad, por así decirlo. Los más privilegiados. Después están los guerreros o los comerciantes. Por último, en la clase más baja, en lo más bajo de toda la sociedad, están los Dalits, o que se conocen también como los intocables. En 1950 se decretó por ley que era prohibida la discriminación a las personas en India, especialmente a los intocables, pero la cultura está tan impregnada por este concepto de que esos son intocables que siguen sufriendo discriminación en los trabajos, en las escuelas, y hay más de 200 millones de intocables en India hasta el día de hoy. Son los impuros los que hacen los trabajos más sucios, los que hacen los trabajos más bajos, son maltratados, son rechazados. Y ese maltrato y ese rechazo está arraigado culturalmente, pero no solo culturalmente, sino también está arraigado religiosamente. India tiene intocables, pero toda su sociedad tiene sus intocables también. ¿Sí? Yo diría que toda persona, incluso toda familia, tiene sus intocables. Quizá nosotros no tenemos un sistema de castas como en India, pero hay personas con las que no nos gustaría compartir, ¿no es cierto? Hay personas con quienes no vamos a los tacos. Simplemente no. Contigo no. Quizás para algunos sean rivales políticos. Quizás para otros sean los mendigos, la gente sin hogar que pide en las calles. Quizás para otros sean los que tienen enfermedades mentales que los hacen estar en la calle, incluso sin ropa, incluso sucios. Quizá para otros sean personas, los intocables sean personas que están viviendo en una vida evidente de pecado. Pecados vergonzosos. Entonces son intocables. Yo separo a mi familia de ti. Yo me separo de ti. En el tiempo de Jesús,
también habían los intocables. Los religiosos, los moralistas, los que vivían vidas buenas moralmente a los ojos del mundo, tenían sus intocables. Les llamaban el grupo de los pecadores. ¿Quiénes estaban incluidos ahí? Estaban incluidos los recaudadores de impuestos, las prostitutas, los gentiles, los leprosos y unos cuantos por ahí que eran parte de ese grupo. Y en este pasaje que acabamos de leer, en este pasaje, en estos versículos que tenemos frente a nosotros, Jesús interactúa con estos intocables. Jesús conecta con estos intocables. Este sermón se titula Respuestas al llamado de gracia de Jesús. Jesús no solo interactúa con ellos, conecta con ellos, sino que los llama para que estén con Él. Los acerca a Él, los busca. Y entonces veremos en este sermón algunas respuestas al llamado de gracia de Jesús. ¿Cómo respondieron las personas ante estas acciones de Jesús de acercarse a los intocables? Entonces en estos versículos tenemos por un lado a Leví, que es el mismo Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. Es como Pedro, que tenía dos nombres, ¿no? Cefas y Pedro. Lo mismo con este hombre. Leví, Mateo. Es la misma persona, dos nombres diferentes. Este hombre era un cobrador de impuestos, y ahorita ver lo que eso significa. Y por otro lado tenemos a los fariseos o escribas, que era un grupo de personas muy religiosas, muy morales en el tiempo de Jesús. Entonces veremos 4 respuestas aquí en este pasaje. 2 que tienen que ver con Mateo y 2 que tienen que ver con los fariseos y escribas. Las 2 respuestas al llamado de gracia de Jesús de Mateo: obedecer el llamado de gracia y compartir esa gracia. Y las 2 respuestas de los fariseos: murmurar de esa gracia y rechazar esa gracia. Entonces veamos en primer lugar respuestas al llamado de gracia de Jesús. Número 1, obedecer el llamado de la gracia. Obedecer el llamado de la gracia. Versículo 27. Lucas 5, 27. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Vamos a parar ahí. Después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Bueno, Lucas viene narrando el ministerio de Jesús. Jesús ya fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús ya comenzó su ministerio, tuvo aproximadamente 1 año de ministerio al sur de Israel, cerca de Jerusalén, y ahora está al norte de Israel, cerca del mar de Galilea o del lago de Genezaret. Es el mismo cuerpo de agua, mucho más pequeño que el lago de Chapala, pero con la misma cultura, ¿cierto? Pesca alrededor del lago y actividad económica por la naturaleza de estar alrededor de un lago. Pueblos muy pequeños, aldeas muy pequeñas, y Jesús está de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, enseñando el evangelio del reino y predicando acerca de la llegada del reino de Dios. Jesús, en el pasaje anterior que vimos el domingo pasado, acaba de sanar a un paralítico y acaba de sanar a este hombre que lo introdujeron a la casa por el techo, porque la casa estaba tan llena que no podían hacerlo llegar delante de Jesús. Entonces abrieron un hueco en el techo y lo metieron a la casa, lo pusieron enfrente de Jesús. Jesús lo sanó y este hombre paralítico comenzó a caminar. Jesús era muy famoso, muchas personas lo estaban siguiendo y estaban siguiendo su ministerio alrededor del mar de Galilea. Y después de esto, después de esa sanidad de ese paralítico, Jesús salió, dice, posiblemente salió de esa casa donde había sanado a ese hombre y estaba caminando y se fijó en un recaudador de impuestos. Se fijó, quiere decir que puso su atención en él. Lo quedó viendo fijamente. Un recaudador de impuestos. No lo vio de pasada nada más, le prestó atención cuidadosa. Y este hombre se llamaba Leví, que es, como les dije hace un minuto, el mismo Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo, el primer evangelio que está en el Nuevo Testamento. Uno de los discípulos
de Jesús. Lucas ya nos dijo cómo Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Estaban pescando, recuerdan, toda la noche, no habían sacado nada. Y luego Jesús usó una de las barcas como púlpito, predicó y le dijo después a Pedro, echa tus redes. Sacaron una gran cantidad de peces, que los barcos se hundían de tanto peso de esos peces. Y entonces Jesús les dijo, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombre. A Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Y ahora Lucas nos dice cómo Jesús llamó a Mateo. ¿A qué se dedicaba Mateo? ¿Cuál era su vocación? ¿Qué hacía él? Ahí nos dice Lucas. Dice que él era un recaudador de impuestos y estaba trabajando. Estaba en su oficina. Dice que estaba sentado en la oficina o en el banquito o en la mesa de los tributos. Solamente esos detalles nos dicen muchísimo de Mateo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si te caen gordos los que trabajan para el SAT, si tienes malos pensamientos cada vez que pasas por el edificio que dice SAT, si piensas mal de las recaudadoras, multiplica eso por 1000 y vas a saber cómo pensaba la gente de Mateo en aquel tiempo. Esto no era solo me cae mal pagarle los impuestos. No, esto era muchísimo más. Era un asunto religioso, este era un asunto de pureza, este era un asunto de limpieza, este era un asunto de pecado. Los judíos, los israelitas, los del pueblo de Israel, pensaban que ellos se debían solamente a Dios y a nadie más. Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y desde entonces ellos decían, nosotros somos gente libre. Después fueron esclavos en Babilonia, pero procuraban soltarse de esa esclavitud. Y ahora, en el tiempo de Jesús, estaban bajo el imperio romano. No eran libres, pero odiaban al imperio romano. Y decían, nosotros somos del pueblo de Dios. Nosotros no podemos tener nadie gobernando encima, como el imperio romano. Lucas ya enfrentó a varios gobernantes romanos en su evangelio, ¿no es cierto? A Tiberio César, que era emperador, a César Augusto, que era emperador cuando nació Jesús. Israel estaba bajo el dominio del imperio romano y eso era terrible para los israelitas. Y parte de ese sometimiento bajo el imperio romano era pagar impuestos. Tenían que pagar impuestos. Pero ellos pensaban, nosotros no debemos pagar impuestos al imperio romano. Nosotros solo debemos nuestro dinero y nuestras cosas y nuestras personas a Dios. Nosotros solo vamos a dejar nuestro dinero y nuestros diezmos al templo. No le tenemos que dar nada al imperio romano. Pero la ley los obligaba a dar sus impuestos al imperio romano. ¿Cómo funcionaban los impuestos en el imperio romano? Bueno, el emperador gobernaba todo el imperio y el emperador ponía gobernantes regionales. Y esos gobernantes regionales vendían plazas de cobro de impuestos al mejor postor, o a sus amigos, o a sus parientes. Y quienes eran dueños de esos puestos de cobrar impuestos, entonces ponían gente que diera la cara, que hiciera el trabajo sucio. Y los que estaban ahí en el banquito, como Mateo, eran los más abajo en la escala de cobrar impuestos de todo Roma. Eran los que más odiaba la gente. Eran personas malas, eran personas deshonestas, ladronas. Porque a ellos les decían, tú me tienes que dar tanto de impuestos y tú puedes cobrar más, tanto como tú quieras. Entonces ellos extorsionaban a la gente y tenían matones que obligaban a las personas para que les pagaran los impuestos. Mateo era uno de esos.
Se cobraban impuestos sobre la renta, impuestos de la producción en la tierra, impuestos de transporte de mercancías, impuestos por enviar una carta, impuestos por artículos hechos a mano, impuestos por usar caminos, impuestos por cruzar puentes, impuestos marítimos, impuestos, 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 para todo. O sea, Mateo era uno de los que se inventaba los impuestos ahí en el momento. Como que andaban pensando, a ver, ¿cómo saco más ventaja? ¿Cómo saco más dinero? Muchos de ellos hacían grandes fortunas extorsionando a la gente. Más adelante en el Evangelio de Lucas vamos a conocer a otro cobrador de impuestos, pero este era jefe, como jefe de Mateo, por decirlo así. Zaqueo, ¿recuerdan? Un hombre chaparrito que se subió a un árbol para ver a Jesús. Ese era un cobrador de impuestos y se había hecho, diríamos hoy en día, multimillonario cobrando impuestos. Y Mateo no se quedaba atrás. Más adelante veremos que tenía una gran casa, hizo un gran banquete. Y si tenía una gran casa quiere decir que tenía bastante dinero. Explotaban a los pobres. Si alguien no les podía pagar sus impuestos en ese momento, le decían, no, yo te presto para que tú me pagues, pero me vas a pagar con intereses. Entonces era todo un sistema de corrupción del cual sacaban mucho provecho. O sea, si tú piensas en los políticos más corruptos que te puedas imaginar de la nación, ahí estás llegando más o menos donde estaba Mateo. Ahí estás llegando más o menos donde estaba Mateo. Y había otro problema con los cobradores de impuestos, que tenían que tener contacto con gentiles continuamente, con el Imperio Romano. Entonces eso los hacía inmundos y no podían participar de los sacrificios y de la adoración en el templo de Israel. Un padre de la iglesia, Cirilo de Alejandría, dice de Mateo que él era un recaudador de impuestos, un hombre que amaba el dinero sucio, lleno de un deseo descontrolado de tener más, a quien no le importaba la justicia en su afán de obtener lo que le pertenecía. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio a este hombre? Le dijo, te vas a ir al infierno, inmundo pecador. ¿Eso le dijo? No, le dijo, sígueme. Le dijo, sígueme. Jesús ya había prestado atención, según el Evangelio de Lucas, a endemoniados, leprosos, paralíticos, y ahora está prestando atención a un recaudador de impuestos. Cuando los maestros en aquel tiempo le decían a otras personas, sígueme, le estaba diciendo, sé mi discípulo. Y esos discípulos lo seguían donde ellos iban. Y aprendían y lo imitaban. Sus enseñanzas, su manera de vivir, su manera de tomar decisiones, todo. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Mateo, sígueme, sé un aprendiz de mí. ¿Y qué hizo Mateo? Versículo 28. Mire por favor ahí, Mateo 5, 28. Y él, Mateo, Leví, dejándolo todo. ¿Cuánto dejó? Todo. Dejándolo todo, se levantó y se fue detrás de Jesús. Si hubiera sido mexicano, le dijo a sus compañeros, ahí se ven, yo me voy tras Jesús. Si saben contar, no cuenten conmigo. Yo me voy con Jesús. Mateo estaba diciendo, hay algo mejor que este negocio, seguir a Jesús. Hay algo mejor que las ganancias de este negocio, seguir a Jesús. Y Mateo, hermano, si lo comparamos con Pedro y sus compañeros de pesca, estaba haciendo algo más radical que los pescadores. Porque los pescadores siempre podían volver a su negocio de pesca. Es más, al final del Evangelio de Juan, después de que Jesús murió y resucitó, Pedro y ellos regresaron a pescar, ¿cierto? Pero Mateo, cuando dejó todo, lo estaba dejando todo.
Porque si él se levantaba de esa silla, adivinen qué iba a pasar con esa silla. Alguien más iba a llegar ahí. Estos eran puestos muy, muy atractivos. Él ya no podía regresar ahí. Él ya no podía volver a tener las ganancias económicas que esa mesita de cobrar impuestos le daba. Entonces, ponte esa escena en la mente. El traidor de la patria, el ladrón, el extorsionador, ahora es un discípulo de Jesús. Su vida cambió radicalmente. Daniel, gracias por esa lección de historia. Mañana yo me tengo que levantar e irme a mi trabajo. ¿Cómo aplico esto? Mañana yo tengo que cambiar pañales. ¿Cómo aplico esto? Ok, quiero traer dos aplicaciones para nosotros. La primera aplicación tiene que ver con nuestra vocación o nuestro trabajo. Seguir a Jesús no necesariamente significa dejar nuestra profesión o nuestra vocación o lo que hacemos para ganarnos la vida. En Lucas 3, los cobradores de impuestos llegan con Juan el Bautista, que está bautizando personas y llamándolas al arrepentimiento, y le dicen: Juan, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Y Juan no les dice: dejen de ser cobradores de impuestos. No, Juan 3, 12 y 13 les dice Juan: no exijan más lo que se les ha ordenado. En otras palabras, no todos los cobradores de impuestos tenían que dejar de ser cobradores de impuestos. Lo único que tenían que dejar de hacer era robar y extorsionar a la gente. Exactamente. Porque impuestos hay que pagarlos, siempre, en todos lados. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Un comentarista llamado David Garland nos ayuda aquí. Dice que la acción de Mateo de dejarlo todo significa alejarse de cualquier lealtad que compita con la lealtad a Cristo. Alejarse de cualquier lealtad que compita con la lealtad a Cristo. Si yo tengo que tomar una decisión entre Cristo y mi trabajo, Cristo siempre va primero. Si yo tengo que tomar una decisión entre Cristo y el dinero, Cristo va primero. Mi lealtad es a Cristo, porque Él es el tesoro más grande. No hay riqueza que se compare a Cristo. No hay dinero que se compare a Cristo. No hay fortuna que se compare a Cristo. No hay casa que se compare a Cristo. No hay pago que se compare a Cristo. Yo quiero a Cristo, dame a Cristo. Y si el domingo no recibo paga, entonces porque no voy a trabajar por ir a la iglesia, dame a Cristo. Yo quiero contemplar la gloria de Cristo. Entonces, esa es una aplicación. Valora a Cristo más de lo que valoras tu vocación. Valora a Cristo más de lo que valoras tu trabajo. Valora a Cristo más de lo que valoras tu cuenta de banco. Valora a Cristo. Él es más valioso, es el mejor tesoro del universo. Segunda aplicación. Y esto me sorprendió muchísimo. En el Evangelio de Marcos se narra la misma escena de Jesús llama a Leví, llama a Mateo para seguirle. Pero en el Evangelio de Marcos se nos da un detalle que no nos da Lucas aquí. Dice así, Marcos 2, 13. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. ¿Dónde llamó Jesús a Mateo? ¿En qué lugar, geográficamente hablando? ¿A la orilla de qué? Del mar. Ándale. Aquí hay algo muy importante. Porque Lucas nos acaba de decir que Jesús acaba de llamar a Pedro, Andrés, Jacobo y a Juan a la orilla del mar. Entonces, atemos cabos. Mateo era cobrador de impuestos. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Y Mateo trabajaba a la orilla del mar. Y Pedro, Andrés, Jacobo y Juan trabajaban en el mar. Entonces, ¿a quién creen ustedes que Mateo le había cobrado impuestos? A Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Imaginémonos la escena. Llegan Pedro, Andrés, Jacobo y Juan de trabajar toda la noche. Están molidos,
desgastados, cansados. Arriman sus barcos a la orilla del mar y se bajan. ¿Y quién viene de dormir toda la noche? Bien descansadito, de su mansión. El cobrador de impuestos que se llama Mateo. A ver, muchachos, ¿cómo les fue en la pesca? Buenos días. Déjenme ver qué traen por ahí. Ah, ok. Por estos peces van a ser tantos impuestos, por estos dos peces tantos impuestos, por el uso del mar tantos impuestos, por el uso de la orilla del mar tantos impuestos. Y ahora, todos son discípulos ¿de quién? De Jesús. Imagínense ustedes cada vez que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan miraban a Mateo venir. Ay, ahí viene aquel otra vez. A aprovecharse de nosotros, a sacar ventaja de nosotros. R.C. Sproul dice lo siguiente, escucha. Cuando consideramos el grupo de hombres que Jesús reunió a su alrededor, es casi imposible creer que estas personas pudieran llevarse bien entre sí durante 5 minutos. Muchos de ellos se odiaban. Pero lo que hace Jesús es que gente que se odiaba, les transforma su corazón y ahora se aman. Y pueden vivir juntos, trabajar juntos, seguir al Señor juntos. Y yo tengo una aplicación para los niños que están aquí. Chiquitos que están aquí, pequeñitos, hijos míos que están aquí. A veces nosotros tenemos tentación de alejar a personas con quienes no queremos jugar. A veces nosotros tenemos la tentación de rechazar personas y decir, yo no voy a jugar con ellos, sino solo con mis mejores amigos. Pero ¿qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que Él puede cambiar nuestro corazón para que nosotros amemos a esos niños también. Y los llamemos y les digamos, hey, ¿quieren jugar con nosotros? Vengan. Pero eso es un cambio que solo Jesús puede hacer en nuestro corazón. Él nos cambia con su amor para que nosotros podamos amar a otros también. Y podamos acercarlos a nuestra vida y acercarnos a ellos. Vimos entonces en primer lugar el llamado, obedecer el llamado de la gracia. Mateo obedeció el llamado de la gracia. Veamos en segundo lugar, compartir la gracia. ¿Cuál fue otra respuesta al llamado de la gracia de Jesús? Compartir la gracia. Versículo 29. Leví le ofreció un gran banquete en su casa a Jesús. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. ¿Qué hizo Mateo después de empezar a seguir a Jesús? Organizó una fiesta, pero una fiesta, lo que se llama fiesta. Dice Lucas, un gran banquete. No se fue a un monasterio, no se fue a un convento, no se alejó del mundo de los pecadores. Él sabía de dónde venía. Y echó la mano y empezó a llamar. Hey, vénganse, les quiero presentar a alguien que me cambió. Les quiero presentar a alguien que me salvó. Les quiero presentar a alguien que me amó eternamente. Cuando Lucas dice un gran banquete, hoy diríamos echó la casa por la ventana. Mató unos cuantos animales. Compró mucha comida. Hizo una tremenda fiesta. Preparó un buen menú. Esa es la frase de un gran banquete, preparó un buen menú. Y aquí sabemos que Mateo tenía grandes cantidades de dinero, porque la gente en ese tiempo vivía al día. Tenía la monedita que necesitaban para comer ese día. Pero este hombre tenía muchas moneditas que pudo usar para comprar mucha comida y traer mucha gente para que estuviera en una casa grande. Entonces, aquí nos damos cuenta, conectándolo con el primer punto, lo que significó para Mateo dejar esa mesa de trabajo, ¿cierto? Era dejar todo eso, dejar toda esa riqueza. Fue un enorme sacrificio, pero para Mateo valía la pena porque Jesús es mejor. Y dice aquí que Leví ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa. Ahora, esa frasecita, sentados a la mesa, significa muchísimo más que vamos por unos tacos.
En el tiempo de Jesús, sentarse a la mesa con alguien significaba: yo te estoy aceptando como mi amigo. Yo te estoy recibiendo entre mis conexiones personales. En el tiempo de Jesús no había espacio para comida rápida. O sea, no era, vámonos, traguémonos la comida aquí lo más rápido posible y a trabajar otra vez. No, cuando se hacía banquete, una comida, la gente pasaba horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas ahí, conversando, platicando. Esto era un tiempo de relaciones. Dice una antropóloga llamada Mary Douglas que las comidas compartidas del primer siglo se demostraban grados de inclusión y exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que con las comidas yo demostraba quiénes eran mis amigos, pero también demostraba quiénes no eran mis amigos. A quienes yo aceptaba en mi círculo y a quienes yo rechazaba de mi círculo. Eso significaba comer unos con otros. O sea, la comida en tiempo de Jesús no era para llenar la panza, no era para llenar el estómago. La comida en el tiempo de Jesús era para compartir relaciones cercanas con otros. Compartir la vida. Y eso fue lo que hizo Mateo. Invitó a todos a una comida. ¿Por qué? Porque dijo, hey, yo tengo un montón de amigos que yo quiero que conozcan a Jesús. No dijo, vamos a hacer una campaña evangelística. Dijo, voy a abrir mi casa. Y esa es quizá la mejor manera de hacer evangelismo. Abriendo tu casa. Y aquí está la aplicación. Aquí está la aplicación. Si tú conoces a Jesús, tienes amigos que no conocen a Jesús, y tú quieres que esos amigos conozcan a Jesús, invítalos a comer a tu casa. No, pero es que yo no sé argumentos apologéticos a favor del cristianismo. Está bien, Mateo tampoco sabía argumentos apologéticos a favor del cristianismo. Mateo no tenía todas las respuestas posibles para defender su fe, para detectar gracias Lucas en el argumento de los impíos. No. Mateo no tenía nada de eso. Que yo no tengo nada en contra de la apologética o de detectar argumentos de falacias en lo que otras personas creen. Pero una persona hospitalaria que ama a los no creyentes es más poderosa que una apologeta que no ama a los no creyentes. Tú dices, yo quiero que mis amigos conozcan de Jesús. Tengo que estudiar en el seminario. No. Tengo que leer los libros de los mejores defensores de la fe cristiana. No. ¿Te puede hacer una carnita asada? Ahí está. Mándale un WhatsApp. Hey, ¿cómo andas el sábado para una carne asada? ¿Quién te va a decir? Puede ser el más impío de los impíos y te va a decir, ¿qué llevo? Eso es lo que te va a decir. ¿Qué llevo? ¿Con qué ayudo? ¿Qué traigo? Yo me apunto con el guacamole. Y entonces invitas a otros creyentes que quizás sepan más que tú. Y juntos hablan de su buen Salvador Jesús a estas personas. En ese contexto de una buena comida. Y quizás tú dices, yo no tengo dinero para una buena comida, como la de Mateo. Quizá llego a un café, está bien. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que si tú das un vaso con agua a alguien, no te quedarás sin recompensa. Un vaso con agua. Es muy fácil dar un vaso con agua. Si tienes un café, puedes invitar a alguien a tomar café también. Ya vimos cómo se responde al llamado de gracia de Jesús, obedeciendo a ese llamado de gracia, compartiendo la gracia. Ahora veamos a los fariseos y a los escribas, cómo respondieron ellos. Número 3, murmurar de la gracia. Murmurar de la gracia. Murmurar de la gracia. Lucas 5:30. Lucas 5:30. Por cierto, un paréntesis,
relacionado con el punto anterior. No va a ser la única vez que vamos a ver a Jesús comiendo, ¿eh? Dice un comentarista que Jesús en el Evangelio de Lucas va a una comida, está en una comida o viene de una comida. Come, 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 come. Es más, se ganó el apodo de comelón y bebedor de vino. ¿Cómo ven? O sea, era tan importante para Jesús y usar estratégicamente el tiempo en la mesa, el tiempo en la comida, que en todo el Evangelio de Lucas lo vamos a ver comer. Al punto que en una ocasión se autoinvitó a la casa de alguien. Imagínense, le dijo a Zaqueo, bájate de ahí que hoy tengo que estar contigo en tu casa. Tú me vas a invitar a cenar en tu casa, Zaqueo. ¿Cómo ves? Es bíblico, hermanos, ¿eh? Sigamos el ejemplo de Jesús. Tú me vas a invitar a comer a tu casa hoy. ¿Cómo así? Sí, estoy siguiendo el ejemplo de mi maestro Jesús. Murmurar de la gracia, versículo 30. Y los fariseos y sus escribas se quejaban de los discípulos. A los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Esta no es la primera vez que Lucas menciona a los fariseos y a los escribas, ¿cierto? Ya los mencionó una vez. Y quizá alguien se pregunte, ¿y qué hacen esta gente en la fiesta de Mateo? ¿No se supone que tienen que estar lejos? No, ellos andan evaluando a Jesús. Cuando tú mires escribas en una parte del Nuevo Testamento, estos eran expertos en la ley de Moisés. Entonces, eran como los supervisores de construcción del gobierno, ¿no? Andaban echando medidas ahí a ver si todo estaba de acuerdo a la ley. Eso hacían los escribas. Entonces, cuando llegan con Jesús, ellos no andan ahí pensando, oh, vamos a ser discípulos de Jesús. Lo que están pensando ellos es, vamos a ver si Jesús cumple con las normas que nosotros decimos que tiene que cumplir una persona buena. Y los fariseos, el nombre fariseos significa separatista o separado. ¿Sí? Dice R.C. Sproul que era una salvación por segregación. Yo no me quiero contaminar con impurezas, entonces no tengo contacto con gentiles, no tengo contacto con recaudadores de impuestos, con prostitutas. Entonces yo quiero ser salvo, me tengo que alejar de esa gente. Esa era la salvación de los fariseos y de los escribas. Se estaban, por así decirlo, protegiendo del pecado de los pecadores. Y en la antigüedad las comidas no eran como nosotros hacemos fiestas en salones para fiestas o en nuestras casas con muros, con paredes altas, apartados del resto de la gente. No, allá las casas estaban pues abiertas, no había muros y los vecinos podían llegar a la hora que quisieran. Entonces las fiestas eran casi eventos públicos. Cualquiera que se asomara por la ventana podía decir que estaba en una fiesta. Y ahí estaban los fariseos y los escribas examinando a Jesús. ¿Cumple con nuestras normas o no cumple con nuestras normas? Tenían sus radares de detección de pecado e inmoralidad e impurezas encendidos. Eso era lo que estaban haciendo ellos. Y cuando vieron a Jesús con Mateo, con los recaudadores de impuestos, se quejaban, murmuraban, como habían hecho el pueblo de Israel en el desierto contra Dios. Ellos pensaban que no era permitido comer ni beber con el grupo de los pecadores. Eran los intocables. Ni te acerques a ellos, que vas a contaminarte. Entonces, los fariseos y escribas tenían una lista, ¿cierto? De las personas que sí podían ser sus amigos. Y tenían una lista de las personas que no podían ser sus amigos. Y en esa lista estaban los recaudadores de impuestos. Y los pecadores, las prostitutas, los gentiles, los leprosos. Los fariseos pensaban que estas personas, como Mateo, no podían ser parte del reino de Dios. No podían ser parte del reino de Dios, no podían ser salvos, no podían entrar en el reino de Dios. Por eso preguntan, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Porque son amigos de ellos. Porque en su lista de amigos están ellos. No pueden estar. Versículo 31. ¿Cómo respondió Jesús? Jesús les respondió,
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aquí Jesús usa una imagen cotidiana del día a día que todo el mundo puede entender. La imagen de un médico, gente enferma y gente sana. Normalmente, ¿quiénes van al médico? Los enfermos, ¿cierto? Los enfermos. A muchos se nos recomienda, vaya a hacerse un examen anual de revisión con su médico. A los hombres desde los 40 años tienen que hacerse un examen anual. Las mujeres también, pero la mayoría de la gente, hasta que no esté ahí con el dolor que lo dobla, no va al médico, ¿cierto? Porque son los enfermos que tienen necesidad de médico. Y aquí Jesús se presenta como el doctor, como el médico, que ha venido a atender a los que reconocen que están enfermos y que necesitan su sanidad. Y los fariseos y los escribas piensan que no son pecadores, entonces que no necesitan un Salvador, y Jesús les dice, yo no tengo nada que ofrecerte. No tengo nada que darte. Si tú no identificas que eres pecador, yo no tengo nada para ti. No puedo darte nada porque yo a eso vine. Eso es lo que Jesús está diciendo. He venido, dice, no a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A los pecadores. Ahora, ¿quiénes son pecadores? Ayúdenme aquí, mis amados hermanos. ¿Quiénes son los pecadores? En el mundo, ¿quiénes son los pecadores? Lo acabamos de leer en Romanos, ¿no? En nuestra lectura bíblica que nos dirigía nuestro hermano. ¿Quiénes son los pecadores? Todos. No hay justo ni aún uno. Todos son pecadores, solo que hay dos grupos de pecadores. Unos que reconocen que son pecadores y otros que no reconocen que son pecadores. En términos médicos, todos están enfermos. Unos lo saben y lo reconocen y lo identifican, otros no. Todos necesitan médico, al médico del alma, a Jesús, que viene a traer vida al corazón muerto del ser humano. Pero ellos, los líderes religiosos judíos, que decían que amaban a Dios, que decían que servían a Dios, rechazan a aquellos a quienes Jesús vino a amar y a servir. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Jesús vino a salvar pecadores. Jesús vino a salvar pecadores. Un comentarista, Philip Graham, dice, Jesús vino por los pecadores desastrosos, rotos y desobedientes. Tú, como yo. Y si tú reconoces que estás roto, si tú dices, yo soy desobediente, yo he desobedecido a Dios, yo me he rebelado contra Él en mis pensamientos, en mis palabras, en mi conducta, en mis actitudes, en las motivaciones para hacer las cosas. Si tú dices eso, estás en un buen lugar, porque hay buenas noticias para ti. Jesús vino a salvar a personas así. Dice el pastor Sugel Michelén, Jesús no vino para que gente buena fuera mejor. Jesús vino a los rotos, a los quebrados, a los que tienen un pasado horrible, a los que tienen un récord sucio, a los que se sienten llenos de vergüenza y de culpa por su pecado. Jesús vino a ellos. Muchas personas tienen la idea de que para tener una relación con Dios hay que hacerse buenos, ¿cierto? No, déjame arreglar mi vida tan horrible que llevo para entonces acercarme a Dios. Y Jesús dice, no, vente, así te recibo y yo te cambio. Eso es lo que quiere decir. Llamar a pecadores al arrepentimiento. Ven con tu pecado a Jesús. Ven con tus mentiras. Ven con tu adulterio. Ven con tu fornicación. Ven con tu pornografía. Ven con tus malas palabras. Ven con tu corrupción, con tus robos. Ven a Jesús. Él toma tu vida, te limpia de tu pecado, te da un nuevo corazón,
te da su ropa para que tú te vistas de su justicia. Él te regala su perfección y entonces tú estás bien con Dios y ahora con un nuevo corazón, tú lo amas a Él y odias el pecado que antes amabas. Jesús no te rechaza a pesar de que tú has llevado toda una vida de pecado contra Él. Jesús te recibe, te llama, te abraza. Mateo tenía un récord de rebeldía contra Dios, de robos, de extorsiones, de corrupción. Y Jesús así lo llamó sucio, pero lo limpió. Pero quizás tú digas, ¿sabes? Eso no aplica para mí. Yo estoy súper. Nunca he engañado a mi esposa. Nunca he vivido una vida, como tú dices, una vida rota y quebrada por el pecado. Quizás tú dices, nunca he vivido una vida mala, por decirlo así, a los ojos del mundo. Si tú dices eso te pone con los fariseos y con los escribas. Un mal lugar donde estar. Porque entonces estás diciendo que no necesitas un salvador, que no necesitas salvación. Y mi tarea hoy, mi trabajo hoy, el trabajo que Dios me ha encomendado a mí, es decirte, hey, tú eres pecador, abre tus ojos para que veas la maldad de tu pecado y ven a Jesús. Él te recibe. No lo excuses, no lo niegues, reconoce tu pecado y ven a Él. Hay un librito pequeñito que se llama El Dios Pródigo, de un escritor llamado Tim Keller. Y él en ese libro tiene una línea que me llamó mucho la atención. Él dice que uno de sus maestros en el seminario bíblico decía que la principal barrera entre los fariseos y Dios no eran sus pecados, escucha esto, sino sus malditas buenas obras. Hay muchas personas buenas, morales, que van camino al infierno a perderse eternamente. Y sus buenas obras le están estorbando para que vean a Jesús y su necesidad de Jesús. No dejes que tu vida moralmente recta a los ojos del mundo te estorbe para ver a Jesús. Tú necesitas un Salvador. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Puedes hacerlo en una oración. Dile a Dios, ahí donde tú estás, no tienes que esperar para mañana o para el otro año o para arreglar tu vida. No, dile ahí a Dios, Dios, yo me arrepiento de mi pecado y recibo a Jesús como mi Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz pagando por mi pecado. Ven a Jesús hoy, de tardes. Él es un buen Salvador para grandes pecadores. Él te recibe. ¿Sabes? Él te perdona hasta de tu pecado de creerte buena persona. Qué maravilloso es Jesús, ¿no es cierto? Él te perdona incluso de tu legalismo. Él te perdona incluso de tu pecado de creer que tus buenas obras te reconcilian con Dios. Él te perdona. Veamos en cuarto y último lugar, rechazar el llamado de la gracia. Ya vimos obedecer el llamado de la gracia, compartir la gracia, murmurar de la gracia. ¿Y cuál es otra respuesta? La última que veremos al llamado de la gracia de Dios, rechazarla. Rechazarla. Versículo 33. Ellos dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. El ayuno es dejar de comer, con propósitos específicos según la Biblia. ¿Cuándo la gente ayunaba? En días específicamente destinados al ayuno, como el día de la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto. Ellos ayunaban también cuando moría un familiar o en momentos de mucha tristeza, y ayunaban también en momentos de mucha necesidad espiritual, como rogando a Dios específicamente por algo. En otras palabras, el ayuno es decir, yo no voy a comer para dedicarme a orar a Dios. Si tengo duelo o lamento o tristeza, no voy a comer para llorar delante de Dios mi duelo.
Si es por algo que quieres pedir a Dios, no voy a comer para pedirle a Dios, como hacían los fariseos todos los lunes y los jueves. No voy a comer para pedirle a Dios por nuestra nación Israel. Eso era lo que ellos hacían. Todos los lunes y los jueves. Eso no está en la ley de Dios, pero ellos tomaron esa costumbre. Y era muy importante para ellos. ¿Qué le están diciendo a Jesús? Los fariseos y escribas le están diciendo a Jesús, en lugar de que nosotros nos unamos a ti como tus discípulos, ¿por qué no tú te unes a nosotros? Eso es lo que le están diciendo. Nuestro camino es mejor que el tuyo. Vente a ayunar con nosotros, en lugar de estar comiendo ahí con pecadores. Están acusando a Jesús de que sus caminos son malos. Y Jesús usa 4 analogías de la vida cotidiana, 4 imágenes de la vida cotidiana para mostrarles lo equivocado que ellos estaban. Versículo 34, la primera analogía. Entonces Jesús les dijo, ¿acaso pueden hacer los acompañantes del novio, acaso pueden hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les irá quitado, entonces ayunarán en aquellos días. Jesús, es totalmente inapropiado ayunar en una fiesta de boda, ¿cierto? Imagínate que tú recibes una invitación a una boda y dice, por favor, venga preparado para ayunar. Y a estar triste y a lamentar. Véngase vestido de negro porque es un tiempo de duelo. Para eso no son las bodas. Las bodas son para estar alegres, felices. Te vas con tu mejor ropa, te vas con tu mejor sonrisa, te vas dispuesto a disfrutar esa fiesta y a disfrutar a los novios, ¿cierto? El ayuno expresa tristeza, duelo, dolor, esperanza de que las cosas cambien, pero una boda es un tiempo de alegría, gozo y felicidad por lo que está sucediendo. Las bodas en el tiempo de Jesús, ¿saben cuánto duraban? Si tú estás orgulloso de tu boda, te vas a avergonzar ahorita. Si tú dices, no, en mi boda mandamos una fiesta, la mejor de la ciudad. Las bodas en el tiempo de Jesús duraban una semana. Una semana de buena comida, buen vino, buena celebración. Una semana entera. Dice un comentarista, Robert Stein, aunque el mensaje de Jesús es de arrepentimiento, este arrepentimiento no conduce a la tristeza ni al luto, sino a una alegre celebración del perdón y que ya perteneces al reino. Hagamos una fiesta. Soy salvo, hagamos una fiesta. Ese es el punto. Jesús les está diciendo, ustedes están equivocados, amigos. No es tiempo de ayunar. Ya llegó el Rey, el Mesías esperado. Es tiempo de celebrar. Versículo 36, segunda imagen. También les dijo una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, porque entonces romperá el nuevo y el pedazo del nuevo no armonizará con el viejo. Si tú tienes una ropa antigua y quieres arreglar un pedazo que se rompió, no tomas un vestido nuevo, cortas el pedazo y lo pones en el viejo, ¿cierto? Ese es el punto de Jesús. Se rompe y no combinan los colores. Jesús les está diciendo, sus tradiciones no combinan con el Evangelio. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Entonces tienen que deshacerse del vestido viejo y roto y ponerse el nuevo. Jesús les está contestando lo que ellos le están diciendo. Ellos le están diciendo, Jesús, deja de anunciar tu evangelio y ven y únete a nosotros con el ayuno y deja las fiestas y la comedera que te traes. Y Jesús le está diciendo, no. Si yo me uno a ustedes, yo voy a ir a la destrucción junto con ustedes. Ustedes tienen que venir acá, desechar lo viejo y venir. La tercera analogía que usa Jesús es de vino puesta en odres viejos. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, sino que el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. ¿Qué eran los odres en la antigüedad, en el tiempo de Jesús? Los odres eran recipientes donde se echaba leche, agua o vino. Eran hechos de pieles de animales, principalmente de cabras. Entonces, si tú echabas vino a un odre, vino nuevo, odre nuevo,
el vino al fermentarse se expandía y el odre se expandía con el vino. Pero si tomabas un odre antiguo, viejo, ya expandido y le ponías vino nuevo, ese vino nuevo se iba a expander con la fermentación y se iba a romper el odre. Se desperdiciaba el odre y se perdía el vino. Es exactamente lo mismo que Jesús les está diciendo. Ustedes tienen que dejar lo viejo. Esto no se puede combinar. Ustedes tienen que dejar su camino para llegar a Dios, porque no funciona, solo lleva a la destrucción. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y termina Jesús en el versículo 39 con una cuarta imagen o analogía, aludiendo a la naturaleza del ser humano. Versículo 39. Y nadie después de beber vino añejo desea vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que los seres humanos tenemos la tendencia de preferir lo viejo por lo nuevo. Incluso hay un dicho, ¿no es cierto? Mejor viejo conocido que malo por conocer, ¿sí? Mejor viejo conocido que malo por conocer. La naturaleza del ser humano. Este es el equivalente. Hoy en día dicen, yo no voy a dejar la religión que mis abuelos y mis padres me heredaron. ¿Sí han escuchado ustedes esa frase? ¿Sí? Mi religión yo no la voy a dejar. ¿Por qué? Porque mis abuelos me la heredaron, mis padres me la heredaron. Yo no voy a dejar lo viejo por un camino nuevo. Y Jesús les está diciendo a estos hombres, si ustedes quieren ser salvos, ustedes tienen que abandonar esa falsa religión que los lleva a la condenación eterna. A mí me parece maravilloso que Jesús ama a los pecadores, recaudadores de impuestos, corruptos, ladrones, gente llena de pecado. Y Jesús también ama a los legalistas, fariseos, escribas, que odian a Dios y aman sus tradiciones. Y Jesús los está invitando, hey, dejen eso viejo y vengan y síganme. O sea, Él no rechaza a los legalistas. Esto es lo interesante, ¿no? Que a veces al criticar a los legalistas también los rechazamos. Entonces estamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Criticando a los criticones. Es exactamente igual. La misma cosa. Y Jesús los ama a todos. Jesús nos ama a todos. Si tú eres un pecador cargado de culpa y de maldad, ven a Jesús, Él te recibe. Y si tú eres alguien que ha vivido una vida buena, moral, recta, cumpliendo las leyes, pagando tus impuestos, respetando a tus vecinos, también necesitas un Salvador. Ven a Jesús, Él también te recibe. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque tú no amas solamente a los que tienen una vida desastrosa, llena de todo, sino bien que amas a los que han vivido una vida moralmente recta y sin mucho pecado evidente y grave y vergonzoso. Pero tú a todos nos llamas a arrepentirnos de nuestro pecado y a creer en Jesús como nuestro Salvador. Gracias por ese llamado de gracia. Te pedimos que todos aquí respondamos obedeciendo ese llamado de gracia y también, como Mateo, compartiéndolo con otros. En el nombre de nuestro buen Salvador Jesús. Amén y amén.